Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Estruendo Podcast. Hoy les hablaremos del periodismo en Colombia desde diferentes contextos. Les hablaremos de los antecedentes y características de nuestro actuar como periodistas. Para esto tenemos dos invitadas muy especiales, Lufani Hernández y Omaira Rey, quienes nos estarán contando sobre algunos aspectos importantes. Además, entraremos a debatir un poco sobre este tema tan importante. Hay posturas que divergen y otras que convergen. Entonces, no siendo más, bienvenidos a su podcast. Omaira, Lufani, ¿cómo están? Hola Cristian y a todos nuestros queridos oyentes de este podcast. Hola Lufani, hola Cristian, un placer estar en tu programa, gracias por invitarme. Gracias Lufani y Omaira por estar aquí y por regalarnos un poco de su tiempo. Comencemos con Lufani, quien nos hablará sobre la historia del periodismo en Colombia y sus principales acontecimientos. Uno de los principales referentes actualmente cuando hablamos de la historia de la comunicación en Colombia, uno diría inicia en el siglo XIX. Para ser exactos, y comenzamos hablando de Manuel Socorro Rodríguez, un cubano que es conocido actualmente como el padre del periodismo en Colombia. Trajo a Colombia de las primeras etapas de lo que fue el periodismo y cómo inicia los movimientos y la fuerte influencia que tuvo, no solo impulsado por movimientos sociales, sino también políticos, que fueron la ilustración de cómo se ha desarrollado el periodismo hasta nuestros días. También podríamos tener en cuenta que el periodismo se convierte en una barrera clave para la difusión de ideas, tanto en el liberalismo como en el comunismo, para los tiempos de la violencia en Colombia. Entre 1910 y 1919 se inicia uno de los más grandes periódicos que ha tenido nuestro país, que ha sido La Bagatela. Es un periódico que nos muestra ideas ideológicas entre centralistas y liberalistas. También así nos lleva hasta el siglo XIX. Otro de los grandes sucesos que ocurren en nuestro país ocurre durante el siglo XIX. Durante este periodo vemos cómo los medios de comunicación se centran mucho en esa batalla entre liberalistas y conservadores, que convirtieron a nuestro país en un campo de guerra mediática, donde surgen medios como La Liberación, El Radical, entre otros. También tenemos en cuenta que durante el siglo XIX nacen grandes diarios como El Tiempo, El Espectador, que son referentes comunicativos hasta nuestras fechas. También para este periodo se comienza a extender las ideas periodísticas y la opinión de medios entre los años 50 y 80. Eso nos muestra también el esparcimiento de la información que tuvo en estas fechas y cómo la violencia se convirtió en uno de los principales fuentes de información y de cómo la gente se enteraba lo que estaba pasando en esa Colombia profunda. También nos muestran uno de los mayores hechos sucedidos en Colombia, teniendo en cuenta que nuestro país es uno de los países con mayor índice de violencia contra el periodista. En Colombia han muerto más de 2.000 periodistas en los que va de la historia colombiana, y ha sido uno de los hechos más trascendentales, ya que periódicos como El Espectador y El Tiempo a lo largo de los años han perdido a cientos de periodistas en la línea de fuego, en el que han estado reportando lo que pasa en nuestra Colombia profunda, y también la persecución política, social que han tenido los medios comunicativos bajo este estigma de qué está pasando y de cómo lo estamos informando. También podemos ver cómo la información ha venido desarrollándose a través del tiempo y de cómo actualmente los principales medios de comunicación, las principales fuentes de información son los medios digitales. Muchas gracias Lufani, me parece muy interesante lo que acabas de mencionar y pues para terminar de completar un poco la información que nos acabas de dar, yo creería que es muy importante resaltar esa era digital y la transformación de los medios que surgió desde el año 2000, ¿no? Los medios tradicionales pues han migrado al entorno digital y pues surgen medios interdependientes digitales como La Silla Vacía, Cuestión Pública, Vox Populi, entre otras plataformas. Además pues también los podcasts, que han sido formatos digitales que han alimentado esa idea de comunicar y que el periodismo, digamos que ya no se sesga porque las empresas en donde trabajan tienen una línea, ¿no?
¿no?, editorial, sino que esa independencia que tenemos como profesionales, como periodistas y comunicadores, podemos ejercerla con más libertad. También quería mencionarles algunos referentes históricos del periodismo en Latinoamérica, algunos de ellos como José Martín de Cuba, que fue poeta, filósofo, revolucionario y periodista, que fundó el periódico Patria y escribió en numerosos medios sobre la interdependencia cubana y la lucha antiimperialista. Otro también sería Rodolfo Walsh, de Argentina, periodista y escritor pionero del periodismo de investigación en América Latina. Su obra Operación Masacre, de 1957, es uno de los primeros libros de no ficción del continente. Asesinado por la dictadura argentina en 1977. Otro también referente colombiano muy importante, nuestro Gabriel García Márquez. Aunque más conocido como novelista, Gabo fue un periodista de alma. Practicó un periodismo narrativo y profundamente humano. Escribió en medios como El Espectador y Prensa Latina. Fundador de la FNPLI, ahora Fundación Gabo, para formar nuevos periodistas en Latinoamérica. Otro referente importante ahora de México, Elena Poniatowska, periodista y escritora conocida por su obra sobre la masacre de Tlatelolco en 1968. Ha sido una voz clave en el periodismo social y de denuncia en México. Y por último, también colombiana, Claudia Julieta Duque, periodista investigativa que ha sido perseguida por sus trabajos sobre violaciones a los derechos humanos. Representa el papel de la mujer en el periodismo de alto riesgo en América Latina. Bueno, y siguiendo con el tema, hablaremos sobre las características de la comunicación periodística. Y creo que es relevante mencionar que la comunicación periodística dentro del campo tiene una forma específica de comunicar con unas características propias, ya que de una u otra manera se busca transmitir una información de una manera veraz, relevante y oportuna a todo el público en general, por lo cual es importante tener en cuenta 3 características para ejercer un buen ejercicio de la comunicación periodística. Y la primera característica a tener en cuenta es actualidad, ya que la noticia debe ser reciente, porque de lo contrario pierde valor informativo. Otra característica es la veracidad. Esta característica tiene gran importancia, ya que la información a brindar debe basarse en hechos reales, comprobables y por supuesto verificables. Y la última característica a considerar es la objetividad. Aquí lo que se espera es que el periodista mantenga una postura neutral y no manipule los hechos, que el trabajo del periodista sea informar, más no opinar. También, como para agregar un poco más a lo que dice nuestra compañera Omaira, hay que tener en cuenta también un poco más como la intención al público, el contenido que se debe realizar para la audiencia, ya sea a nivel local, nacional o internacional. La rapidez con la que se emite la noticia, tratar de que las noticias no se conviertan en noticias nevera que sacaré más adelante cuando otro tema te parezca, y no tratar de notificar a la mayor brevedad posible y con la mayor claridad. Yo creo que la claridad y la responsabilidad con la función que estamos haciendo es una de las partes más claves al momento de comunicar. También tenemos esa función social que es informar, educar, orientar, generar opinión y poder generar cambios sociales y políticos, porque también somos un poder en nuestro país. Recordemos que la comunicación es el cuarto poder del mundo. Bueno, compañeras, qué buena información nos están otorgando el día de hoy. Yo quisiera hablarles sobre las diferencias entre informar e interpretar, un tema bastante importante en el periodismo, sobre todo en nuestro país. Pues les cuento que el periodismo, informar e interpretar, son dos funciones distintas, aunque pueden completarse. Aquí se las desgloso un poco. Bueno, en informar el objetivo es transmitir hechos de forma clara y objetiva. En interpretar el objetivo es explicar el contexto, las causas y las consecuencias. En informar el rol del periodista es recolectar, contrastar y presentar datos sin emitir juicios. En interpretar, el periodista analiza y ofrece una visión crítica o explicativa. En informar, un ejemplo sería: hoy hubo una charla en Bogotá con 10.000 asistentes. Y en interpretar,
Un ejemplo sería: la marcha refleja el creciente descontento social sobre las reformas. En Informar, el grado de subjetividad debe ser mínimo y debe buscar mantenerse neutral. En Interpretar, el grado de subjetividad es mucho mayor, aunque basado en hechos, incluye opinión o juicios. En Informar encontramos géneros como la noticia, el boletín, el informe corto. En Interpretar encontramos géneros como la crónica, el reportaje, la columna, la editorial y el análisis. Continuando con este tema tan importante, estaremos hablando sobre la agenda pública. Y cuando hablamos de agenda pública nos referimos a los temas que ocupan la atención del gobierno, la ciudadanía y los medios de comunicación. Y es que el periodismo no solo refleja esa agenda, sino que también la moldea. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo influye aquí el periodismo colombiano? Bueno, pues primero que todo establece prioridades. Los medios deciden qué se cubre, con cuánta frecuencia y en qué tono. Eso influye directamente en lo que discute la sociedad y en lo que se siente presionados a actuar los gobernantes. Por otro lado, se visibiliza problemas invisibles. El periodismo ha sacado a la luz temas ignorados por el poder, como por ejemplo la corrupción, la violencia sexual en el conflicto, los feminicidios o la crisis ambiental. Como ejemplos concretos podemos mencionar 3. El primero es el caso de Odebrecht. La prensa jugó un papel clave al destapar los escándalos de corrupción que terminaron involucrando a políticos de alto nivel. Otro de los ejemplos es el paro nacional del 2021. La cobertura de este constante de algunos medios independientes y alternativos puso en la agencia internacional el abuso policial y el descontento juvenil. Por último, de ejemplo podemos mencionar la deforestación en la Amazonía. Gracias al trabajo de medios como Mongabay Latam o El Espectador, el tema ambiental pasó de estar en segundo plano a ser debatido en políticas públicas. Aquí podemos establecer que ha ido creciendo ese tipo de coberturas por ciertos medios que sacan muchas cosas a la luz que los ciudadanos no conocen. Y bueno, otro tema a tener en cuenta en el periodismo es el impacto en la construcción del tejido social. ¿Qué es el tejido social? Este viene siendo un conjunto de relaciones, valores, identidades y vínculos que unen a una comunidad. En una sociedad como la colombiana, marcada por el conflicto, por la desigualdad y la exclusión, aquí el periodismo puede jugar un papel reparador o destructivo. También sabemos que como comunicadores nosotros también tenemos que aportar a lo que es la comunicación. Tenemos que también entender que hay que darle voz a las personas que no lo tienen, y como periodistas en nuestro trabajo darle voz a estas personas, lo que podría ser grupos indígenas, afrodescendientes, mujeres, víctimas del conflicto y muchas personas más que han sido silenciadas a lo largo de los años en nuestro país. Otra característica también tenemos que tener en cuenta es la memoria. El Espectador posee dos grandes iniciativas, que es Verdad Abierta, Rutas del Conflicto y Las Historias de Colombia 2020. Son cosas que nos muestran cómo el darle voz a los que no la tienen nos permiten preservar la memoria. Otra cosa es la participación ciudadana, cuando los medios informan de manera clara, crítica y responsable, empoderan a la ciudadanía para exigir sus derechos y participar en la democracia. Unos ejemplos claros de lo que puede llegar a ser la participación ciudadana es la forma en que los medios de comunicación dieron a conocer lo que fue el proceso de paz con las guerrillas de la FARC, que significa la silla vacía. Hablemos de la verdad y de las historias ocultas en esta Colombia profunda y de cómo los medios de comunicación la han venido manejando. Una de las principales rutas que puede manejar también el periodismo comunitario en zonas rurales. En el Tolima se presenta una de las mayores redes de comunicación de radio a nivel del país, que es Radio Red Pijao. Es una red bastante grande de emisoras comunitarias que están en casi todos los municipios del Tolima, en donde se cuentan esas historias que han venido dándole voz y conocimiento a la gente de las distintas regiones de nuestro país. Bueno, Lufani o Mayra, me parece muy enriquecedora la información que nos acaban de dar.
en este episodio para concluir, ¿no? Decir que la comunicación periodística en Colombia ha sido un actor clave en la formación de la agenda pública y de la construcción del tejido social. A través de la denuncia, la visibilización de la realidad oculta y la generalización de espacios de diálogo, el periodismo ha influido en la toma de decisiones políticas y en la conciencia ciudadana. En un país atravesado por el conflicto y la desigualdad, el ejercicio del periodismo responsable no solo informa, sino que también construye a la memoria, la justicia social y la participación democrática, reafirmando su papel como pilar fundamental de una sociedad más plural y equitativa. Y bueno, tuvimos un episodio muy interesante el día de hoy, donde hablamos de temas que pues nos interesan muchísimo, no solo como profesionales de la comunicación, sino pues también como ciudadanos, ¿no? Porque el derecho a la libre comunicación, a la libre expresión, es un derecho universal, un derecho de todos. Y es importante conocer que también los periodistas en nuestro país en cierto modo han sido sesgados y limitados en el momento en que difunden una noticia. Y bueno, hay muchísimos ejemplos, no solo en nuestra época contemporánea, sino a través de la historia. Les agradezco, Mayra Lufani, por haber compartido estos minutos enriquecedores con nosotros. Las esperamos en un próximo episodio y también los espero a ustedes en un nuevo episodio de nuestro podcast. No siendo más, me despido. Les agradezco mucho por este tiempo. Espero que hayan aprendido y que hayan disfrutado de este tiempo con nosotros. Hasta pronto.